Hola, hola a todos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de PHP y MySQL. Ya estamos a la altura del videotutorial número 6 del curso. Hemos venido avanzando poco a poco y hemos venido explicando en detalle las primeras cosas y conceptos que debemos tener claros para desarrollar aplicaciones dinámicas web. Repasando un poco lo que fue el tema del video anterior, trabajamos con arreglos, también llamados vectores, y vimos que nos sirven para guardar cierta información de una sola clase. Vimos cómo recorrerlos mezclando un poco los ciclos de repetición, que fue el tema que vimos en videos anteriores, con los arreglos. Realizamos varios ejemplos prácticos para entender cómo funcionaban los ciclos y los arreglos. Bien, en este video ya vamos a adentrarnos a trabajar con bases de datos y con el gestor de bases de datos MySQL y PHP que es con el que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. Aprenderemos también sobre la integridad referencial entre tablas de una base de datos. Nos vamos a dar cuenta que esto nos va a ser muy útil a lo largo que vayamos desarrollando más aplicaciones grandes del lado del servidor. Bien, vamos a cerrar acá la presentación para continuar con la explicación. En el primer video tutorial, cuando comenzamos el curso, cuando les enseñé a instalar el servidor local en nuestra máquina, les dije que existían dos software que eran los más populares para tener un servidor local en nuestra máquina. Les comenté de AppServe y de Champ Server. Bien, en mi caso yo pues instalé y el que uso es AppServe o AppServe como le llaman también. Bueno, me parece que es más cómodo para trabajar, sin embargo, sería cuestión de gustos, digamos, también. El otro, Champ Server, es válido también para trabajar. Ok, acá pues abrí el navegador y como se pueden dar cuenta, tengo instalado el AppServe, ¿cierto? En su versión 2.5.10 para Windows. Vemos que el paquete de AppServe nos instala el PHPMyAdmin, que es el gestor de bases de datos, en su versión 2.10.3. Nos instala PHP en la versión 5.2.6. Nos instala Apache Web Server en su versión 2.2.8. Nos instala, bueno, como ya dijimos, el lenguaje de PHP en su versión 5.2.6 y MySQL en su versión 5.0.1b. Y bueno, el gestor de bases de datos PHPMyAdmin en su versión 2.10.3, perdón. Bueno, vamos a entrar ya a PHPMyAdmin para conocer su interfaz. Entramos acá. PHPMyAdmin nos va a solicitar el nombre de usuario y la contraseña. En mi caso, pues lo he configurado de esta manera. Iniciamos sesión y nos carga acá PHPMyAdmin. Vemos que, bueno, observamos su interfaz, vemos que está en español y que es muy intuitiva para manejar. Vemos acá que nos muestra cierta información sobre el servidor. En nuestro caso, pues como estamos trabajando de forma local, nos muestra información de nuestro servidor local. Cierto, si estuviéramos trabajando de forma remota, pues nos mostraría muchísima más información del servidor o el hosting donde lo hayamos contratado. Bien, vemos que acá nos dice que podemos crear bases de datos, nos dice que podemos elegir los cotejamientos para MySQL y bueno, muchas cosas más, ¿cierto? Bien, tengo que comentarles que existen varias maneras de crear bases de datos. Ya se van a dar cuenta por qué existen varias maneras de crear bases de datos. Por lo pronto vamos a crear nuestra primera base de datos de todo el curso, ¿cierto? A la cual vamos a llamar curso PHP. Elegimos el cotejamiento que queremos. Siempre les recomiendo trabajar con UTF-8 y en general les recomiendo trabajar con UTF-8 general. Por acá debe estar UTF-8 general, acá está. Bien, vamos a crear la base de datos.
Y ok, acá nos muestra un aviso, nos dice que base de datos curso PHP se creó. Por lo que así de sencillo hemos creado nuestra primera base de datos, a la cual le hemos puesto el nombre de curso PHP. Bueno, vamos a definir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas que pueden o no estar relacionadas entre sí y que nos permiten almacenar información. Ok, acá yo ya he preparado un archivo que lo tengo acá en esta pestaña, ya lo abrimos, y bueno, es una tabla, ¿cierto? Para explicar un poco, digamos, son bases de datos y lo que son tablas dentro de la base de datos. Bueno, como podemos observar, acá tenemos una tabla, ¿cierto? Una tabla HTML, donde tenemos información. La podemos asimilar con una tabla dentro de una base de datos. Vemos que tiene 5 campos, los cuales son el ID, el título, el detalle, el comentario y el autor. Son 5 campos que tiene la tabla. Notemos también que esta tabla tiene filas. Bueno, estas filas se consideran registros de la tabla de la base de datos. Es decir, es la información que se encuentra almacenada en la tabla de la base de datos. Bien, entonces podemos decir que una tabla está compuesta por campos, que serían las columnas. Ya vemos que los campos en esta tabla son 5, que vendrían siendo las columnas. Primera columna, segunda, tercera, cuarta y quinta. Los campos de las tablas pueden ser de distintos tipos, es decir, pueden tener datos de tipo numéricos, como es el caso de esta columna. El contenido de su columna es de tipo numérico. El resto es de tipo texto, ¿cierto? Podríamos tener muchos más tipos, como números en punto flotante, de tipo fecha, de tipo hora. Bueno, podríamos tener distintos tipos de datos. Bien, una vez ya dicho todo esto y visto esta tabla, para entender un poco cómo serían las tablas en una base de datos, vamos a explicar cómo se pueden relacionar tablas a través de integridad referencial. Ya vamos a ver de qué se trata. Para explicar eso, acá también tengo otro archivo que he puesto para ustedes, para explicarles. Entonces, bueno, observemos la tabla anterior que tenemos, ¿cierto? Donde tenemos varios campos, como ya dijimos, el título de la noticia, el detalle, y por otra parte también tenemos guardados en otros campos el comentario y el autor del comentario relacionado a esa noticia. Fíjense, vamos a entender esto como que son conceptos distintos, ya que para cada noticia no necesariamente se repite el comentario. Es decir, para cada noticia existen comentarios distintos y asociados a cada noticia en sí. Entonces, si se genera un comentario asociado, por ejemplo, a la noticia 2, que es esta, que ya tiene un comentario, es decir, si se genera otro comentario referente a esta noticia, a la noticia 2, y vemos que la noticia 2 ya tiene un comentario, en teoría se debería crear otro registro, es decir, otra fila, y por consiguiente se debería repetir la fila, como ya lo dije. Entonces no sé si se fijan que no vamos a poder controlar eso, ya que si quisiéramos ver todos los comentarios asociados a una noticia, no tendríamos forma de controlarlo, porque se nos crearían registros. Imagínense si esta noticia tuviera 10 comentarios, se generarían o se repetirían 10 filas por debajo de esta, solo con los 10 comentarios, y pues no vamos a poder controlar todos los comentarios que vayamos a tener por cada noticia. Se nos haría una tabla enorme
y poco estética. Bien, esto es lo que se conoce acá en programación de base de datos como redundancia de datos, y eso está mal, ya que como les dije no tendríamos forma de controlarlo, de trabajar más ordenadamente. Entonces, de esta necesidad, por ejemplo en nuestro caso, de relacionar los comentarios a cada noticia, es donde nace la integridad referencial. Es decir, que en general, cuando tenemos más de un concepto dentro de una tabla, entonces debemos tener tablas diferentes por cada concepto. A ver si me explico. En nuestro caso, tenemos una tabla acá, como ya la vemos, donde guardamos el título de un artículo o de una noticia, su detalle, guardamos también el comentario y el autor. Veamos que son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque el primer concepto sería solo el del artículo, que vendría siendo su título y su detalle. Y por otro lado existe otro concepto que es el concepto del comentario y del autor. Son conceptos distintos, por lo que les digo que debiéramos tener una tabla por cada concepto. Debiéramos tener una tabla donde solamente guardemos los artículos y su título, y otra tabla donde debiéramos guardar los comentarios asociados a ese artículo. Y bueno, luego debiéramos encontrar alguna manera de hacer relación entre una tabla y otra. Entonces, bueno, en esta tabla que les muestro acá, les muestro la forma de no hacerlo, ya que como ven, estaría insertando más de un concepto en una misma tabla. Y ya les dije que eso estaba mal, porque por cada concepto debiéramos tener una tabla diferente. Entonces, en el concepto artículo, repito, debiéramos tener una tabla con el título y el detalle del artículo o de la noticia. Y en el otro concepto, que es el concepto de comentarios, debiéramos tener otra tabla con el comentario y el autor del comentario. Bien, vamos a pasar al siguiente archivo que tengo preparado para ustedes. Acá les muestro gráficamente lo que les estaba comentando. Vemos que tenemos dos tablas, una tabla llamada tabla artículos y otra tabla llamada tabla comentarios. Bien, entonces si se fijan, separé los dos conceptos en dos tablas, como debiera ser, para que de esta manera pueda relacionar una tabla con la otra. Bien, acá la tabla artículos vemos que tiene tres campos ahora: el campo ID, el campo título y el campo detalle. La tabla comentarios, por otro lado, tiene un campo ID, un campo nombre, un campo email, un campo teléfono, un campo comentario y por último otro campo llamado ID artículo. Bien, ¿por qué existe este campo ID artículo? Ok, regresando a la tabla anterior, el campo ID de la tabla artículos va a ser un campo que se considera llave primaria. Es decir, el campo ID es un campo que no se va a repetir, va a ser único para cada registro. Entonces es por esto que le llamamos llave primaria, porque para cada registro existirá un ID único y se va a autoincrementar a medida que nosotros insertemos registros en la tabla de la base de datos. Entonces bien, observemos la tabla de abajo, comentarios. Observemos que en la tabla comentarios, como ya les dije y como pudieron observar, existe un campo que se llama ID artículo. Mediante este campo es donde vamos a hacer la relación con la tabla anterior. Es decir, cada comentario que se genere se guardará en la tabla comentarios y luego de eso se asociará mediante este último campo a la noticia a la cual se está refiriendo este comentario o ese comentario que se inserte. Bien, espero que se entienda bien esto, ya que pues esto sencillamente así, de esa manera, relacionando una tabla con la otra, es lo que se llama integridad referencial y va a ser muy usado a lo largo de este curso.
para poder trabajar de manera más cómoda y de la manera correcta, de la manera como se debe hacer. Ok, vamos de nuevo al PHPMyAdmin. Vemos de nuevo su interfaz gráfica. Y bueno, vamos a ver cómo se crean tablas dentro de la base de datos y cómo se crean bases de datos, que ya lo vimos. Como les comentaba al principio, existen varias maneras de que podemos crear bases de datos y tablas dentro de la base de datos. Una es, como ya vimos, creando la base de datos, la que creamos, curso PHP, que lo hicimos gráficamente usando la interfaz del PHPMyAdmin. Pero no solo tenemos esa posibilidad de hacerlo, también lo podemos hacer mediante código SQL. Voy a mostrarles en este minuto algunos comandos SQL que nos permiten trabajar con bases de datos y tablas. Para trabajar con código SQL dentro de PHPMyAdmin, si no queremos usar la interfaz gráfica, nos vamos a esta pestaña que vemos acá, que dice SQL. Dentro de esta pestaña podemos escribir y ejecutar las consultas de SQL o los códigos SQL en la base de datos que estemos actualmente. Bien, uno de los primeros consultas SQL o códigos SQL que les voy a mostrar es el siguiente. Es use y el nombre de la base de datos. Esta consulta, ¿qué hace? Bueno, esta consulta nos permite movernos entre las distintas bases de datos que tengamos dentro de nuestro PHPMyAdmin. Por lo que si yo escribo esta consulta lo que hace es que me permite cambiar a trabajar con la base de datos que les he especificado acá, si es que tenemos varias, como ya lo dije. Acá les voy a mostrar que tengo varias bases de datos ya dentro de mi PHPMyAdmin en mi servidor local. Para que entiendan mejor lo que hace este comando, vamos a cambiarnos a trabajar con la base de datos que tengo acá, que se llama reportes. Entonces, para cambiarme a esa base de datos usando código SQL, voy a escribir lo siguiente: use reportes. Entonces le damos continuar, esperamos que cargue y ahora ya estamos dentro de la base de datos reportes. Por lo que ya vemos que esta consulta nos permite cambiarnos a distintas bases, entre las distintas bases de datos que tengamos. Bien, para volver a la base de datos que creamos, volvemos a usar el comando y nos cambiamos a la base de datos curso PHP y ejecutamos la consulta. Vemos que ya estamos dentro de nuevo de la base de datos curso PHP, la que hemos creado. Bien, para mostrar todas las bases de datos que tengamos en nuestro servidor, en nuestro PHPMyAdmin, lo podemos hacer de la siguiente manera con el siguiente comando. Es otro que les quiero mostrar, es otra consulta SQL, es show database. Esta consulta nos muestra toda la base de datos que tenemos dentro de nuestro servidor, por lo que si le damos continuar, acá nos muestra todas las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. En mi caso, pues tengo estas bases de datos, ¿cierto? Bien, regresando de nuevo, les quiero mostrar otra consulta SQL. Es la siguiente: show. Bueno, para que entiendan esta consulta, voy a cambiarme a una base de datos que tenga tablas. Para ello, bueno, acá vemos el nombre de la base de datos que tenemos creadas. Como ya ven, tengo varias. Y este numerito que sale acá entre paréntesis es el número de tablas que tiene esa base de datos.
entonces voy a cambiarme a, por ejemplo, esta y post, ¿cierto? Vamos a la pestaña SQL y para entender el código que les quería mostrar, que es este show tables, este código o esta consulta nos muestra todas las tablas que tenemos dentro de una base de datos. Bien, ya vemos lo que hace. Cambiémonos de nuevo a nuestra base de datos, ¿cierto? Bueno, para borrar una base de datos también lo podemos hacer mediante código SQL. ¿Cómo? Con el siguiente comando. Con el comando drop database y luego el nombre de la base de datos que queremos borrar. En este caso quiero borrar esta que acabo de crear. Entonces, mediante esta consulta SQL le estaremos indicando al PHPMyAdmin que queremos borrar la base de datos llamada curso PHP. Le damos continuar y él nos hace una pregunta. ¿Realmente desea drop database curso? Es decir, ¿realmente desea borrar esta base de datos llamada curso PHP? Pulsamos aceptar. Esperamos que cargue y acá nos muestra el aviso de éxito. Su consulta se ejecutó con éxito y nos muestra el tiempo en que tardó en ejecutarse la consulta. Bien, vamos de nuevo a crear la base de datos. Era simplemente para mostrarles lo que podía hacer la consulta drop database. Bueno, para crear una base de datos ya vimos cómo hacerlo de manera gráfica usando la interfaz de PHPMyAdmin. Ahora vamos a hacerlo mediante código SQL con el siguiente comando. Vamos a irnos, a la raíz de nuestro servidor local y vemos que acá del lado izquierdo tenemos varios iconos. Uno de ellos es el icono de SQL que nos dice que es una ventana de consulta, por lo que se nos abrirá una nueva ventana donde podemos insertar consultas de tipo SQL. Bien, para crear una base de datos por código SQL utilizamos el siguiente código: create database y el nombre de la base de datos que queremos crear. En nuestro caso crearé una llamada prueba. Ejecutamos la consulta y nos dice: su consulta se ejecutó con éxito. La consulta tardó este tiempo y vemos ya que se ha creado la base de datos prueba. Debió haberse creado. Bueno, vamos a actualizar el PHPMyAdmin. Debiéramos tener la base de datos prueba. Aquí la tenemos. Prueba. Como ya vimos, la creamos mediante consultas SQL. Ok, ahora vamos a crear tablas dentro de una base de datos. Nos cambiamos a nuestra base de datos curso PHP. Y bueno, existen dos maneras de hacerlo también. Una, usando la interfaz de PHPMyAdmin. Quiero mostrarles cómo es esta interfaz. Prueba y vamos a poner dos campos. Damos continuar. Y acá esta es la interfaz de PHPMyAdmin para crear tablas dentro de las bases de datos. Ponemos tantos campos como vayamos a utilizar. Y acá nos muestra, nos dice que coloquemos el nombre del campo, el tipo de datos que va a manejar ese campo. Como vemos acá, quiero utilizar este combo box para explicarles los distintos tipos de datos que pueden tener los campos. Vemos que pueden ser de tipo varchar, de tipo text, de tipo date, de tipo integer o int, de tipo float o flotante, de tipo doble, de tipo time, de tipo año. Bueno, existen varios tipos como ya lo vemos. Long text para un texto larguísimo,
de tipo booleano, de tipo binario. Así que, como les comentaba hace un par de minutos, podemos tener campos de distintos tipos. Debo comentarles y decirles también que el tipo de dato varchar acepta una longitud de valores mayor de 255, por lo que no es, o sea, va a dar error si colocamos un número mayor a 255. PHPMyAdmin no lo va a aceptar, ya que su longitud máxima para el tipo varchar va a ser de 255. Y bueno, acá nos muestra otras cosas, ¿cierto? Si queremos usar este campo como llave primaria, si lo queremos autoincrementable, bueno, ya más adelante vamos a ver en detalle qué es cada una de esas cosas. Quería solo mostrarles la interfaz para crear tablas dentro de una base de datos en PHPMyAdmin. Pero no solo existe esa forma para crear tablas dentro de una base de datos. Como les dije, siempre van a existir dos formas, y la otra es mediante código SQL. De nuevo nos vamos a la pestaña SQL y para crear tablas dentro de la base de datos existen, bueno, los comandos que les mostraré. A modo de ejemplo, vamos a crear las dos tablas que teníamos acá, la tabla llamada artículos y la tabla llamada comentarios, con los distintos campos que estas tablas tienen. Entonces, para ello, usando código, vamos a decir create table artículos. Luego del nombre se ponen dos paréntesis, y dentro de los paréntesis van a ir los campos de la tabla, separados por coma. Por lo que, bueno, vemos que esta tabla artículos va a tener solo tres campos: el campo ID, el campo título y el campo detalle. Por lo que lo vamos a crear. Campo ID, le vamos a indicar que va a ser de tipo entero, le vamos a indicar que no sea nulo, not null, le vamos a decir que sea autoincrementable con esta instrucción, autoincrement, y le vamos a indicar que sea la llave primaria, primary key. En general, yo acostumbro en mis desarrollos siempre a ponerle a cada tabla un campo ID con estas características: que sea de tipo entero, no nulo, autoincrementable, y que sea la llave primaria de nuestra tabla. Ok, seguimos creando campos. Perdón. Vamos a crear el siguiente campo, que es el campo título, y el siguiente, que es el campo detalle. Bien, ponemos una coma y colocamos título. Va a ser de tipo varchar y va a tener una longitud de 255, una coma. Y bueno, vamos a crearle el detalle. Va a ser de tipo text, ya que en el detalle podrían haber más de 255 caracteres, por lo que el tipo varchar no nos serviría, ya que pues puede ser un detalle muy grande, el detalle de la noticia, por lo que lo debemos almacenar en un tipo de dato text. Vamos a crear otro campo. Acá no lo puse, pero se me acaba de ocurrir. Vamos a crear un tipo de un campo que le vamos a llamar fecha, que va a ser de tipo date. ¿Para qué? Para que en cada registro que nosotros le vayamos insertando en la tabla, también guardemos la fecha en la que se insertó el registro. Bien, si ejecutamos esta consulta SQL, bien, vemos que no tenemos ningún error. ¿Por qué? Porque nos muestra acá este mensaje que nos dice: su consulta se ejecutó con éxito. Y acá pues pone la consulta SQL y se nos creó ya la tabla llamada artículos.
con los distintos campos. Acá ya la vemos, la tabla llamada artículos. Vamos a crear la siguiente tabla, la tabla comentarios. Para ello, pues creamos lo mismo, usamos la misma consulta, create table, comentarios, entre los paréntesis vemos qué campos vamos a necesitar. Un campo ID, que va a ser entero, not null, va a ser autoincrementable, increment, y va a ser primary key. El otro va a ser el nombre, va a ser de tipo varchar. El nombre sí puede ser de tipo varchar. Vamos a poner la longitud máxima. ¿Qué otro campo? Necesitamos el email. Email va a ser de tipo varchar también, 255. Vamos a guardar también el teléfono. Este también lo podemos guardar en un tipo de dato varchar, en una longitud de 100, por ejemplo. Vamos a guardar también el comentario. Vamos a usar la variable text, el tipo de dato text, ya que pues el comentario, si un usuario se inspira, pues va a ser bastante largo. Le vamos a ofrecer la posibilidad de que el comentario sea bastante largo. Y vamos a guardar también el ID del artículo, que como dijimos es el campo que vamos luego a relacionar con la tabla anterior, artículo. Pulsamos continuar. Tenemos un error. Houston, tenemos problemas. Vamos a ver qué error tenemos en la consulta. Ok, fíjense que no le indicamos de qué tipo de dato iba a ser el campo llamado ID artículo. Va a ser de tipo entero. Perdón. Si ejecutamos, ahora sí la consulta se ejecutó con éxito y nos crea la siguiente tabla, la que le indicamos, la tabla comentarios. Acá, si pulsamos encima de cualquier tabla, podemos ver su estructura. Su estructura es la que le indicamos en el momento que creamos la tabla mediante código SQL. Como le indicamos, va a ser un campo llamado ID de tipo entero, otro campo llamado título de tipo varchar, otro campo llamado detalle de tipo text, y el campo fecha que agregamos al final de tipo date. El campo de tipo ID va a ser no nulo y va a ser autoincrementable. Bien, si revisamos la estructura de la siguiente tabla, la tabla comentarios, pues vemos que tenemos la estructura que le indicamos con la consulta SQL. Vamos a tener también un campo llamado ID, va a ser entero, va a ser no nulo y va a ser de tipo autoincrementable. Otro campo llamado nombre, varchar 255. Bueno, por los momentos del cotejamiento no le prestemos atención. Otro campo llamado email, varchar también de 255. Otro campo llamado teléfono, varchar de 100. El comentario de tipo text. Y por último, el campo llamado ID artículo de tipo entero. Este campo es el que vamos a usar para luego hacer la relación con la tabla anterior. Bien, entonces vamos a repasar un poco lo que ya hemos visto hasta ahora. Hablamos de cómo es la forma de no hacer en nuestros desarrollos. No podemos tener más de un concepto dentro de una misma tabla, ¿sí? Como ya vimos, acá les dije que esta es la manera de no hacerlo. ¿Por qué? Porque acá acá tendríamos dos conceptos dentro de una misma tabla. Y les dije que eso estaba mal. La manera de hacerlo es que por cada concepto que yo tenga o que yo vaya a manejar,
debo tener tablas distintas, como lo hicimos acá. Generamos una tabla solamente para los artículos y una tabla solamente para los comentarios, que luego vamos a hacer la relación con integridad referencial. Vamos a relacionar cada comentario a un artículo. Ok, también vimos la interfaz de PHPMyAdmin, vimos cómo crear bases de datos, vimos las dos formas que tenemos para crearlas, que es una usando la interfaz de PHPMyAdmin y la otra es usando las consultas SQL. Bien, ¿qué más vimos? Bueno, vimos la manera de borrarlas mediante código SQL. Vimos la forma de que nos muestren las tablas dentro de una base de datos, también mediante código SQL. Bueno, creamos un par de tablas dentro de la base de datos, que va a ser la de nuestro curso, la que vamos a estar trabajando nuestros desarrollos dentro de este curso, que va a ser esta base de datos curso PHP. La creamos, estas dos tablas que teníamos acá, la tabla artículos y la tabla comentarios, las creamos mediante código SQL y revisamos su estructura. Vimos los tipos de datos que existen dentro de las bases de datos. Vimos que dentro de una tabla podemos tener distintos tipos de datos, que eso perfectamente PHP y PHPMyAdmin lo manejan fácilmente. Bien, pues ya para finalizar este video, espero que haya quedado claro. Quisiera, como siempre, seguirles mostrando mi página web, que es la siguiente, pues a la dirección que ven acá, www.santiagocarlos.com.be. Por acá siempre me pueden encontrar disponible en el chat que he puesto a disposición para ustedes, ¿cierto? Acá pues pueden ver las noticias que pongo en el blog. Pueden ver que las tenemos organizadas por categorías. Vamos a abrirlo. Les presento también algunos de los trabajos que he realizado, y bueno, acá estaré colgando los trabajos que vaya a realizar próximamente para que ustedes los puedan observar. Les muestro algunos de mis clientes y también me pueden contactar por acá directamente. Vamos a ver las categorías que tenemos dentro de nuestra página. Pues tenemos actualmente dos. Próximamente estaremos agregando más categorías. Una de las categorías es la de este curso, PHP y MySQL, y la otra categoría es donde explico cómo tener un chat de tag.to, que es el que les puse para que siempre me puedan contactar. Si entramos al detalle de cualquiera de estas categorías, podemos ver que vamos a tener las noticias asociadas a la categoría. Vamos a esperar que cargue. La conexión está un poco lenta. Bien, acá ya cargó. Vemos que tenemos todas las noticias o los artículos referentes a esa categoría. Si entramos a cualquiera de ellas, vemos que por acá pueden dejarme sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, ya que he desarrollado un sistema de comentarios donde pues podrán plasmar sus dudas, dejar sus comentarios del video, entre otras cosas. Yo por supuesto se los estaré respondiendo todos en la medida que sea posible. Bueno, creo que para finalizar este video no me queda más que decirles que sigan pendientes de los próximos videos, que sigan pendientes del curso, que bueno, más adelante desarrollaremos aplicaciones dinámicas web, aplicaciones grandes, aplicaciones funcionales. Y bueno, creo que sería todo por este video. Nos vemos en la próxima, amigos. Saludos.